El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres cosas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Se sientan, por favor. Estamos ya en nuestro segundo domingo de Cuaresma, segunda semana de preparación hacia las fiestas pascuales, las fiestas más importantes dentro de nuestra Iglesia Católica, la Pascua de Jesús resucitado. Para eso es la Cuaresma, prepararnos, disponer nuestro corazón para ese encuentro con Cristo vivo, la noche de la Pascua. San Pablo dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. De tal modo que hay que recordar que nuestra religión católica tiene como simiente la resurrección de Jesús. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, toma sentido con la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, lo que hacemos, lo que vivimos, no tendría sentido. ¿Para qué portarnos bien? ¿Para qué vivir los mandamientos? Si con la muerte terminara todo, pues entonces vivir y listo. Sin embargo, sabemos que si Cristo murió, también resucitó. Y ahí es donde toma sentido todo lo que nosotros hacemos. Los sacramentos, la vivencia de los mandamientos toma un sentido. Es el esfuerzo y la lucha de cada día porque queremos de alguna manera hacer méritos para participar de esa nueva vida con Cristo. Eso es lo que hacemos durante la Cuaresma. Ese esfuerzo y ese sacrificio por vivir la Pascua de Jesús resucitado. Ese paso que da Jesús de la muerte a la vida. Y que nos invita a todos nosotros a dar también ese paso de la muerte a la vida. Pero esto implica el esfuerzo cotidiano, lo que se nos sugiere durante la Cuaresma, el sacrificio, el ayuno, la limosna y la oración. Cada segundo domingo de Cuaresma escuchamos en el Evangelio el pasaje de la Transfiguración. Antes de este pasaje encontramos la profesión de fe de Pedro, cuando Jesús le pregunta: ¿me amas más que estos? Pedro dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Después Jesús les anuncia su pasión.
he aquí que el Hijo del Hombre va a padecer, va a morir en manos de los sumos sacerdotes. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? No, Señor, esto no te puede pasar a ti. La respuesta de Jesús es todavía más fuerte. Apártate de mí, Satanás. Tú piensas según los hombres y no según Dios. Le costaba mucho trabajo a los apóstoles entender la pasión. Leeremos luego en las cartas de San Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el escándalo de la cruz. No podían entender cómo el mismo Dios pudiera morir. Incluso me atrevo a decir que las dudas sobre la divinidad de Jesús miraban algunas en torno a ello. ¿Por qué murió si era Dios? Jesús, para clarificar un poco, sube con él a tres de los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, al monte Tabor. Y ahí, delante de ellos, se transfigura. Les muestra su divinidad. Los signos que muestra el Evangelio que acabamos de escuchar nos dicen, nos hablan de la gloria de Dios. La luz brillante, las vestiduras resplandecientes, la nube, son signos de la presencia de Dios. Esto que gira alrededor de esa transfiguración de Jesús les está mostrando a ellos su divinidad, la gloria. Ahí están a gusto, teniendo por testigos Jesús, a Elías y a Moisés. Están a gusto. Por eso Pedro dice, Señor, vamos a hacer 3 chozas, 3 tiendas. Una para Elías, una para Moisés, una para ti. No está pensando en él. Para Pedro era suficiente estar en presencia de Dios. ¿Qué es estar en presencia de Dios? ¿De qué hablamos nosotros cuando hacemos referencia al cielo? Estar en presencia de Dios. Y si Jesús ahí se transfigura, muestra su divinidad, se muestra como Dios, y ellos están en presencia de Dios, están en el cielo, están a gusto. Pedro no se quiere ir. 3 chozas para ustedes, aunque no haya para nosotros. Jesús les dice, hay que bajar. Ya les mostré la gloria. Ya levantaron los ojos al cielo. Ahora hay que recordar que tenemos los pies sobre la tierra y hay que seguir adelante. Prepararse para este encuentro con Jesús resucitado significa pasar por esfuerzo y sacrificio. Esto es Cuaresma y esto es Pascua. Esto es nuestra vida. ¿Cuál es el sentido del sacrificio, del ayuno, de la oración durante este tiempo? Tradición, costumbre, para muchos así no es. Saben que los viernes no se come carne, pues no comemos carne. Sobre todo, alrededor de ello gira esta Cuaresma. Sin embargo, para nosotros sabemos que todo lo que se vive durante esta Cuaresma toma sentido con la esperanza de vivir la Pascua, de participar de esa vida nueva con Cristo resucitado, dar ese paso de la muerte a la vida, una vida nueva a la que estamos invitados con Cristo, pero dar este paso implica esfuerzo y sacrificio. La vida así es. Es cierto, aunque en la salve rezamos valle de lágrimas, sabemos que la vida no es siempre un valle de lágrimas. Que hay momentos en que Dios nos muestra su gracia y su bendición, pero hay momentos en que sentimos que hay que esforzarnos y hay que luchar cada día. ¿Por qué? Porque de alguna manera queremos hacer esos méritos que nos hagan participar
de esa vida con Cristo resucitado. Los apóstoles no lo entendían. Les costaba trabajo pasar por la cruz. Y la cruz es instrumento. Ese dolor, ese sufrimiento de Cristo, ¿por qué lo acepta? Porque después de ese dolor, de esa cruz y de ese sufrimiento, viene la resurrección. Eso es Cuaresma, mis queridos hermanos. El mortificarse, el anonadarse, el olvidarse de sí, pensando en la Pascua de Jesús resucitado. Ojalá que esa sea nuestra actitud, nuestra intención al vivir esta Cuaresma. Que esa oración que hacemos, que ese ayuno, que ese sacrificio que hacemos, lo hagamos con esa intención, con ese corazón. No simple costumbre y tradición. Que lo hagamos con esa intención. Me mortifico, ayuno, hago sacrificio. ¿Por qué? Porque yo quiero participar con Jesús de esa vida nueva. Porque yo quiero participar con Jesús de esa Pascua. Y dentro de ya 30 días, el próximo mes de abril, estaremos celebrando esa Pascua de Jesús resucitado. Que el Señor nos conceda la gracia, mis queridos hermanos, de vivir esta Cuaresma intensamente. Una oportunidad más que nos da el Señor de vivir con este estilo esta Cuaresma. Ayuno, oración y sacrificio. Pensando que de alguna manera esos son los méritos que necesito hacer para participar de la Pascua de Jesús resucitado. Así sea.